Hoy quiero hablar sobre la puerta estrecha. Entonces, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Lo leemos y oramos para que Dios nos dirija hoy en su palabra. Mateo 7, verso 13 y verso 14. ¿Qué es este pasaje de la puerta estrecha? Esta invitación de Dios a que cada uno de nosotros entre por una puerta estrecha y camine por un camino angosto. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? El servicio o la predicación yo le he colocado la puerta estrecha, para los que les gusta anotar y toman sus notas y repasan en su casa. ¿Ya estamos listos? Es muy sencillo, dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Padre, invocamos tu nombre y tu presencia. Queremos que estés aquí con nosotros. Queremos que tú nos dirijas. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra quede grabada en nuestro corazón y que la podamos poner en práctica. Que no sea una enseñanza más, que no sea una lectura más, sino que sea, Señor, una transformación profunda en nosotros. Oramos para que tu palabra sea predicada con sencillez, con claridad y con la unción que viene de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese que esta declaración del Señor es muy clara, muy contundente y muy oportuna para el día de hoy. La puerta estrecha y el camino angosto. Y cuando nosotros empezamos a pensar en esto, entendemos que la vida cristiana es una vida que muchas veces desde el punto de vista humano presenta dificultades. No es sencillo caminar con Dios. Y cuando digo no es sencillo caminar con Dios, estoy diciendo desde el punto de vista natural. Porque espiritualmente Dios ha dispuesto todo lo que nosotros necesitamos. Pero tampoco nos podemos separar de la realidad de nuestra vida. Y es saber que seguimos, porque la misma palabra nos dice, luchando con nuestra naturaleza pecaminosa, buscando que cada vez nuestra carne mengüe, nuestras pasiones sean destruidas, para que el Espíritu se levante y verdaderamente podamos seguir en el propósito de Dios. El apóstol Pablo lo dice de una manera extraordinaria: el que termine la carrera, el que logre hasta el fin llegar a la meta. Y él mismo dice también: yo sé que en mi mente está el deseo de cumplir la voluntad de Dios, pero en mi cuerpo hay una lucha que hace que muchas veces quiera hacer o haga lo que no agrada a Dios. Y lo dice la palabra, ¿o no? Nosotros tenemos que reconocer que no es tan sencillo. No quiere decir imposible y no quiere decir que no lo logremos. Al contrario, esta advertencia, ¿para qué está? Para que cuando nosotros empecemos a afrontar esas dificultades, no vayamos a decir, no, esto es muy difícil, mejor me voy. Al contrario, con valor, con arrojo, nos mantengamos en el camino que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué el Señor nos advierte que la puerta es estrecha y que el camino es angosto? Porque nuestra mentalidad quiere caminos anchos y quiere puertas anchas, espaciosos, cómodos, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la materia de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra física, de nuestra manera de vivir. Y el Señor dice: no, mis pensamientos son superiores a los de ustedes, mis caminos y mis pensamientos son diferentes, afirma el Señor. Y cuando leemos esto en Isaías capítulo 55, verso 8 al 9, que es la referencia bíblica, para que nosotros tengamos la garantía de que lo que estamos hablando está en la palabra de Dios, se lo voy a leer completo. Dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. De manera que cuando nosotros empezamos a vivir
los caminos de nosotros que tienen que ver con las decisiones, que tienen que ver con las costumbres, que tienen que ver con las actitudes que nosotros tenemos, que tienen que ver con con las modas, con toda nuestra vida, porque en el lenguaje bíblico camino alude a todo eso, a la cultura, al propósito, a las maneras, a las decisiones que nosotros hacemos, a la vida. Dice, no son esto, mis caminos son diferentes. Y entendemos que un camino angosto presenta dificultad en su tránsito, es incómodo. Un camino angosto es poco atractivo. Un camino angosto se transita con dificultad y una persona podría fácilmente salirse de un camino angosto. Y el Señor nos advierte esto para que nosotros podamos entender y saber que tenemos que tener cuidado y que en un camino angosto usted tiene que estar concentrado en el rumbo que está llevando. O sea, sus ojos puestos en Dios. Y la puerta estrecha, una puerta difícil de entrar, más bien incómoda, en la que tenemos que esforzarnos por poder atravesar. Entonces, es importante entender que cuando el Señor nos dice esto, no está diciendo que es muy difícil o que Dios está muy separado de nosotros. No, no nos está diciendo eso. No significa que Dios esté lejos de nosotros. Es al contrario. Los que estamos lejos de Dios somos nosotros. Y nos dice, ¿quieres buscarme? Entra por la puerta estrecha, por ese camino angosto, pero tiene grandes bendiciones. Tiene grandes propósitos. Cuando nosotros leemos dice que es el camino que conduce a la vida. Es el camino que conduce a la vida. Hay cosas que Dios quiere darnos en este camino estrecho. Hay cosas que Dios tiene para nosotros, pero también hay cosas que nos pide. Entonces, acompáñeme por favor y leamos en el libro de Job, del capítulo 8, vamos a leer el verso del 5 al 7, porque para mi concepto tiene mucho que ver con esto que Dios quiere, con caminar el camino estrecho, pero también con las bendiciones que Dios tiene para nosotros cuando nosotros entramos por ese camino y cuando nosotros caminamos en el propósito que Dios tiene. Job capítulo 8, versos 5 al 7. Dice, busca a Dios. Bueno, yo se lo voy a leer en versión Reina, en versión Dios habla hoy, porque de manera particular esta fue una palabra que el Señor me dio a mí y que es la que ha permitido que yo siga caminando en el propósito que Dios tiene. Es mi promesa, es una promesa. Yo con eso no quiero decir que no sea también para ustedes. La palabra de Dios es para todo el mundo, pero es con la palabra que Dios me alimenta, me mantiene permanentemente pegado a Él. Dios habla hoy. En todas las versiones dice lo mismo, palabras diferentes, igual sentido. Busca a Dios, al Todopoderoso, y pídele que tenga compasión de ti. Si tú actúas con pureza y rectitud, Él velará por ti y te dará el hogar que justamente mereces. La riqueza que tenías no será nada comparada con la que tendrás después. Y aquí nosotros vemos varias cosas importantes. Primero, ¿cómo es ese camino estrecho? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el camino estrecho? Y lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Busca a Dios, busca al Todopoderoso. Y nosotros para poder caminar en ese camino estrecho, en esa puerta angosta o entrar por esa, tenemos que realmente buscar a Dios. No podemos buscar otra cosa, tenemos que estar concentrados con nuestros ojos, como lo dije hace un rato, puestos en Dios. El Señor ahí en Isaías 29:13 dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su oración no es más que un mandato enseñado por hombres. Y aquí podemos entender y empezar a entender qué es buscar a Dios. Buscar a Dios no es simplemente hablar o decir, Señor, yo te amo, yo te quiero,
Señor, yo estoy contigo, de labios para afuera, como nosotros en la expresión coloquial lo decimos, sino que tiene que ser algo verdaderamente profundo del corazón. Eso tiene que cambiar en nuestra vida. Nosotros tenemos que buscar a Dios y entender que verdaderamente no podemos seguir simplemente confesando de labios para afuera. Vuelvo y lo digo, y permítame ser reticente en esto, únicamente de labios para afuera, sino que sea una declaración que salga de lo profundo de nuestra vida. Cuando yo digo, Señor, yo te alabo, que mi vida verdaderamente alabe a Dios. Todos nosotros pecamos, todos nosotros caemos. Dice la palabra del Señor que el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Pero la verdadera diferencia entre nosotros tiene que ser que no vivimos en el pecado. No tenemos una vida de pecado. Yo puedo pecar, yo puedo decir, cuando yo digo yo puedo, quiero decir que es la condición de nosotros, no el permiso de. La condición de nosotros, podemos pecar, claro, pero inmediatamente ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Señor, gracias porque estás rearguyendo mi corazón. Y abandonar esa conducta. Esa es una gran diferencia. Por eso yo puedo decir, mi vida te alaba, Señor, porque sí he caído, pero me levanto y busco que mi vida verdaderamente muestre el poder de Dios y la obra de Dios en mí, que refleje a Cristo, que refleje el carácter de Cristo. No que me vaya a decir, no, pues usted dice que me ama y me ama y me ama, pero sus acciones demuestran lo contrario. Sus pensamientos, sus deseos, sus decisiones, sus actitudes, es decir, sus caminos, la manera en que usted vive su vida, no puede ser contraria a lo que usted declara con su boca. Si amamos a Dios, tenemos que vivir como Él lo pide. Dice en Jeremías capítulo 12, verso 2, tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto. Te tienen a flor de labio, pero estás lejos de su corazón. Una vez más, nos muestra el Señor en Jeremías 12:2 que el que está lejos del corazón de Dios, o sea, que los que estamos lejos somos nosotros. Porque si bien decimos con nuestra boca que hacemos cosas, nuestro corazón no lo sigue, no lo sigue. Y es tremendo ver cómo pasa todo, cómo a pesar de que el Señor nos habla y nos dice y nos ama y se acerca a nosotros, nosotros nos dejamos engañar por ese corazón que dice la palabra que es engañoso. El mensaje de hoy, en este momento, de buscar a Dios, al Todopoderoso, es entender que lo tenemos que buscar de todo corazón. Que usted entienda que su vida verdaderamente está en Dios. Que yo no puedo vivir una vida en la que esté un momento en Cristo y un momento en el mundo. Con mis deseos en la voluntad de Dios, pero mis pasiones en el mundo. Con mis decisiones en el mundo y después diciendo, Señor, pero yo quiero hacer tu voluntad. No, mi vida tiene que ser 100% en Cristo. Eso quiere decir que todo mi ser tiene que estar en Cristo. Lo hemos repetido otras veces, pero yo no me canso de hacerlo y creo que no me cansaré porque necesitamos entenderlo claramente. A veces utilizamos el término secular, que quiere decir sin Dios, para dejar áreas de nuestra vida que no están en el ámbito de la iglesia o de la congregación y dejarlas en ese cajón que se llama secular. ¿A qué me refiero? Yo estoy en la iglesia, yo hoy domingo vengo a la iglesia, estoy en actividades de la congregación, entonces mi vida le pertenece a Dios. Pero cuando no estoy en la congregación, estoy por ejemplo en el trabajo, estoy en el negocio, o estoy en la vida familiar, o estoy divirtiéndome de pronto en un lugar sin hacer cosas necesariamente pecaminosas, digo, esta es mi vida secular, porque no estoy dentro de la congregación, no estoy dentro de la iglesia. Y es un consciente colectivo que ha llenado la mente de muchos creyentes y entonces tienen una vida en la iglesia,
y una vida secular. ¿Y secular qué es? Sin Dios. No, pastor, pero ¿cómo que sin Dios? Pero cuando yo la catalogo de esa manera, la vivo de esa manera, porque eso es lo que interiorizo en mi vida. Ah, pero es que yo a Dios no lo puedo llevar al trabajo. Discúlpeme, ¿cómo que no? ¿Dónde tiene que estar Dios? En todo lugar, en todas sus actividades. Pero yo no lo puedo llevar al paseo. ¿Y por qué no? ¿Qué va a hacer si no lo va a llevar al paseo? Pero es que ahí en la reunión familiar mis familiares no creen en Dios. Pues mejor obra que llevarlo para presentarlo. O sea, no tenemos excusa. Con eso quiero decir que no tenemos una vida secular. Toda nuestra vida pertenece a Dios. Y eso marcaría la gran diferencia en nosotros. Escuchaba hace poco una persona, líder en una iglesia, que decía, no, es que el problema aquí, y pues con esto no quiero hablar de política, ni mucho menos, es simplemente una referencia, el problema aquí es que los cristianos quieren gobernar con la Biblia. Y yo decía, ¿y entonces con qué gobernamos? ¿Con qué principios gobernamos? Y cuando se refiere a gobernar con la Biblia no quiere decir que únicamente la lleve, quiere decir que no debemos meterla en el ámbito político. ¿Y entonces dónde la metemos? No tenemos ámbitos seculares. Y la Biblia no es un libro que discrimine, la Biblia es la palabra de Dios, la que nos dirige. Los códigos de derecho, muchas constituciones sacan sus principios de la Biblia. Los derechos humanos se supone se basan en la Biblia. Que hoy quieren cambiar muchos es otra cosa. Pero cuando nosotros vemos la sana convivencia, está basada en la Biblia, en la palabra de Dios. Busca a Dios, al Todopoderoso, es lo primero que Dios nos dice. Yo quiero caminar en ese camino estrecho, Señor, porque yo quiero vida abundante, yo quiero salvación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar a Dios. Y buscar a Dios es vivir como Dios quiere que vivamos. Dice también en Job, reconoce que es todopoderoso, busca a Dios, al Todopoderoso. Y eso también es una implicación importante en mi vida, en mi concepto. Entender una cosa, que Él es todopoderoso, quiere decir que Él es soberano sobre mi vida. Y cuando pensamos en soberanía, tenemos que cambiar la profundidad de nuestro pensamiento respecto de Él. ¿Por qué? Un soberano es una persona que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Eso es soberanía. El soberano no tiene que pedirme permiso a mí para hacer cosas en mi vida. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando yo digo, tú eres soberano, le estoy diciendo, Señor, tú eres independiente en mi vida. Me refiero a que Él tiene el poder absoluto de mi vida. No sé si nosotros a veces como creyentes lo consideramos o nos parece atractivo o no, porque tenemos que hablar la realidad. No sacamos nada dando una predicación, una palabra, sabiendo que muchas veces las personas que están escuchando dicen, no, pero pues para mí no, Él no tiene que ser independiente, Él me pide permiso si yo quiero, porque es que Dios es un caballero y nos damos argumentos. Dios es un caballero, Él no entra sin tomar consentimiento. Y eso es una verdad, pero eso no quiere decir que no sea soberano, porque los caminos de Dios son eso, o sea, Dios, el hombre de Dios, dice la palabra, que es como la brisa. Hoy va para un lado y después va para otro, no en cuanto a la fe, en cuanto al propósito. Dios nos lleva al lugar que Él quiere. Y amén. Y entendemos que los propósitos de Dios son bendición y no calamidad. Cuando yo no acepto la soberanía de Dios es cuando empiezo a tener esos problemas y decir, Señor, no, un momentico, esta área de mi vida tú no la tocas, porque esta área la manejo yo. Y empezamos a vivir una dualidad.
Señor, yo te amo, yo te quiero, yo hago todo lo que tú me digas, siempre y cuando me convenga o siempre y cuando quiera. Condicionamos a Dios. Somos selectivos, sí, Señor. Y eso no es lo que Dios quiere. Soberano. Él es soberano. Salmo 68:20. Dios, nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos libra de la muerte. Y en este mundo en el que nosotros vivimos, difícilmente conocemos la soberanía verdadera, porque vivimos en un mundo que está sometido, yo creo que, pues, me puedo equivocar, al 90% a gobiernos democráticos. O sea, hacemos lo que el pueblo diga, lo que nosotros querramos. Con esto como sistema político, vuelvo e insisto, no estoy diciendo que la democracia sea mala, aunque yo prefiero la teocracia, el gobierno de Dios, que es justo. Entonces, bajo ese concepto es difícil entender la soberanía, porque nunca hemos tenido un tipo de gobierno soberano y un estilo de vida soberano. Sin un tipo de gobierno soberano es difícil poderlo entender. Por eso muchas veces queremos que todo sea concertado con Dios, cuando Él es soberano en nuestra vida. Y a veces no entendemos, no aceptamos esos actos soberanos que pueden llegar a traer dolor sobre nosotros, pero que son bendición para nosotros, porque dice la palabra, todo nos ayuda para bien. Entonces, un ejemplo, ¿qué pasa con frecuencia? Yo lo he vivido no desde el punto de vista personal, sino con personas muy cercanas. La muerte de un ser querido. Les contaba en otra oportunidad, tuve un compañero de trabajo que era creyente, su mamita murió y él entonces empezó a desarrollar esa resistencia y fobia a Dios. No aceptó la soberanía de Dios, independiente de que su mamita había partido a la presencia de Dios, porque era creyente. Entonces no aceptamos la soberanía en algunos actos que nos duelen, pero que son bendición. La muerte de un ser querido duele, pero cuando este ser querido parte a la presencia de Dios, es un gozo. El morir es ganancia para nosotros. Y así tenemos que entenderlo y así tenemos que vivirlo. Entonces, reconocer la soberanía de Dios es importante. Él es soberano. Aquí lo que tenemos que empezar a hacer es recabar sobre nosotros mismos y decir, Señor, yo sí acepto tu soberanía. Yo sí dejo que tú mandes en mi vida y voy y me muevas para donde tú quieres, o me opongo, o me resisto y no dejo verdaderamente que el Señor esté ejerciendo su poder sobre mí. ¿Qué más nos dice? Dice, busca al Señor, al Todopoderoso, y pídele que tenga compasión de ti. Y aquí estamos hablando del arrepentimiento. Cuando yo le estoy diciendo al Señor, Señor, ten compasión de mí, le estoy diciendo que estoy arrepentido de mis pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin perdón no hay reconciliación. O sea, sin perdón no hay salvación. Y eso es algo importantísimo. Y cuando entiendo yo que quiero caminar por el camino estrecho y entrar por la puerta angosta, que tengo que abandonar el pecado, que mi vida tiene que ser transformada, que yo tengo que arrepentirme. Un versículo para mí muy recurrente en este tiempo es 2 de Crónicas 7:14. Porque entiendo que es el llamado de Dios a nosotros como pueblo, como iglesia, a que asumamos la responsabilidad que tenemos sobre la tierra que Dios nos dejó y podamos hacer que su mano poderosa venga y sane nuestra tierra. Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo,
que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. O sea, nosotros tenemos que abandonar el pecado, la mala conducta, las malas respuestas, las actitudes incorrectas, la grosería, lo que la carne quiere. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir de manera profunda. Cristianismo no es un cambio cosmético, cristianismo es un cambio profundo. El arrepentimiento es un cambio profundo. Y lo que acabamos de leer en Segunda de Crónicas es una sucesión de hechos. No son aislados, no son cosas aisladas. Si mi pueblo que lleva mi nombre, o sea, tú has reconocido a Cristo como Señor y Salvador, se humilla, o sea, con humildad me acerco a Dios, reconociendo que Él es el soberano. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿sé qué? Se humilla y ora y me busca. O sea, no puedo dejar de orar, no puedo dejar de tener comunicación con Él, no puedo dejar de estar buscándole en oración. Y cuando hablamos de me busca, recuerde que lo más importante es buscarlo con todo nuestro corazón, rendirnos a Él. Y abandona su mala conducta, o sea, cambia verdaderamente. Todos son hechos, no son aislados, son sucesivos. Es parte de nuestra conducta, es parte de nuestra vida, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice que Él escuchará desde el cielo, perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra o restaurará nuestra tierra. El arrepentimiento, o sea, la metanoia implica tres cosas. Porque esto es fundamental en la bendición de nuestra tierra. El arrepentimiento es fundamental. Sin arrepentimiento no habrá restauración de la tierra. Porque esa es la condición que coloca en todo esto que Dios nos está diciendo. No solo orar, no solo clamar, arrepentirnos verdaderamente. Tres cosas, la metanoia implica tres cosas. Reconocer que lo que nosotros hacemos ofende a Dios. O sea, reconocer que sí hay pecado, reconocer que sí hay cosas que ofenden a Dios y no podemos hacerlas, así sean naturales, así sean populares, así sean divertidas. Porque desafortunadamente hoy día el pecado ha cobrado en alguna manera claridad. Cuando digo claridad me refiero a que muchas personas dicen el pecado no existe. La relación entre dos personas que no son del mismo, que no son de casados, eso es pecado. Relación sexual me estoy refiriendo. ¿Es pecado o no? Pero para la mayoría de las personas es normal, es natural. Pero no es que tenemos hormonas. ¿Es natural? Claro que es natural, pero es un pecado y ofende a Dios. Eso dice la palabra, hasta el matrimonio, hasta el matrimonio. Reconocer que lo que hago ofende a Dios, cambiar la dirección de mi vida, o es lo mismo que abandonar la mala conducta. Señor, yo estaba haciendo esto, ya no lo hago. Cambio, doy un giro de 180 grados, o sea, diametralmente opuesto a lo que estaba haciendo. Y ejemplos muchos tiene la palabra. El que robaba, no robe más. El que chismeaba, no cuente más chismes. El que habla mal, que es grosero, que su boca hable solamente para la sana edificación. Ni siquiera debe mencionarse entre ustedes la inmoralidad. No sean maliciosos. Muchas cosas nos está diciendo el Señor que son de la vida cotidiana, que ofenden a Dios y que no son sanas y que debemos abandonar. Yo quiero remarcar es el cambio profundo de dirección en mi vida. Nosotros como cristianos tenemos que cambiar verdaderamente, cambiar. Nuestros hogares tienen que ser diferentes, transformados.
Nuestros hogares tienen que invitar a que otras personas amen a Dios, tienen que mostrar a Cristo en el corazón. No podemos vivir amargados porque el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. No podemos dejar de ser amables porque es parte del fruto del Espíritu Santo. No podemos dejar que nos domine la ira porque la templanza, el dominio propio es parte del Espíritu Santo. O sea, nosotros estamos llamados a ser diferentes. ¿Diferentes en qué? A luchar contra esa naturaleza humana pecaminosa que hace que el hombre, que el ser humano quiera caminar fuera del propósito de Dios. Y la tercera cosa en la metanoia, en el arrepentimiento, es el cambio de mentalidad. Porque nuestra mentalidad tiene que ser transformada por la palabra de Dios. Cuando yo me arrepiento, reconozco que lo que estoy haciendo ofende a Dios y empiezo a caminar en el sentido contrario. Muchas veces el cambio de mentalidad viene después, porque no siempre viene inmediatamente. Y lo he colocado muchas veces como ejemplo, me parece que es entendible. El hombre que es adúltero reconoce que el adulterio no le agrada a Dios, abandona la conducta, dice ya no voy a estar más de adúltero, pero no quiere decir que le hayan dejado de gustar las mujeres, ¿o sí? No necesariamente. Pero cuando se mantienen en la limpieza, cuando se mantienen en el camino recto, cuando se mantiene diciendo, no Señor, yo tengo que mirar solamente a mi esposa y estar solamente con mi esposa, cambia su mentalidad después de un tiempo y después dice, Señor, perdóname, ¿cómo pude haber hecho esto? Y ya realmente ha dejado que esa mentalidad llegue a su vida y ya no lucha más con esto, o ya se puede cuidar mucho más. Igual con el que roba, igual con el que miente, igual con el que consume, con cualquiera. Porque por ejemplo el alcohólico que decide no tomar más, tiene que cuidarse mucho porque al principio es muy difícil, ¿o no? Ah, es que ya no le gusta el trago. No, sí me gusta, pero no puedo y no voy a seguir y sigo caminando en rectitud. Llega el momento en que le dicen, oiga, tómese uno, y dice, no, yo no quiero eso. No tengo que salir despavorido, simplemente ya tengo voluntad y mi mente ya no está en eso. Ha cambiado mi mentalidad. Y eso es la metanoia, ese es el cambio, ese es el arrepentimiento. Reconocer que sí hay pecado, que ofende a Dios, cambiar la conducta es fundamental y el cambio de mentalidad es importante. Entonces, es lo que nos permite a nosotros ser rectos y puros, que es lo que nos dice Job. Si fueres recto y puro, o sea, si tu mentalidad ha cambiado, porque el cambio de conducta es inevitable, es permanente, por eso nosotros hablamos de un pasado y de un cambio de mentalidad. Filipenses 4:8, que es lo que marca ahora nuestra manera de pensar. Todo esto que estamos hablando es lo que el Señor dice, en esto deben ustedes pensar lo mismo. ¿A qué me refiero? A los principios bíblicos, a la manera en que nosotros tenemos que vivir. No que seamos como robots, fotocopias uno del otro, sino de los principios que Dios tiene para nosotros. Entonces, Filipenses 4:8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y en la Reina Valera, esa termina diciendo, en esto pensad. O sea, ponga su mente en todo lo verdadero, en todo lo respetable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo digno de admiración. O sea, su mentalidad tiene que cambiar. Que yo no puedo estar diciendo, yo soy un creyente, pero mi mentalidad o mi mente está en lo falso, está en lo que no es respetable, está en lo injusto. Porque eso no es lo que dice Dios. No ponga sus pensamientos, no ponga su mente en eso. O sea, nosotros como cristianos podríamos estar pensando injusticia.
¿Podríamos pensar? ¿Podríamos estar pensando injusticia? No. ¿Podríamos estar apoyando la injusticia? ¿Podríamos estar pensando lo que no es respetable? ¿Podríamos estar apoyando lo que no es respetable? No. Ahí entendemos por qué la estrechez del camino. Porque muchas veces lo que es agradable, lo que es cómodo para nosotros, está en todo lo contrario de lo que acabamos de leer. Y hay gente que tropieza con cosas muy elementales. Hace poquito, no me acuerdo con quién hablábamos, estábamos con mi esposa hablando con alguien y decíamos, mire, el humor ha cambiado tanto. Antes daba gusto escuchar a los humoristas. Eran personas con una chispa increíble, con apuntes graciosos, pero de altura. Eran personas que de verdad tenían unos apuntes que uno decía, wow, es que es, mejor dicho, de verdad que es genial el apunte. Hoy día es vergonzoso. Hoy día dice uno, qué pena, qué vergüenza escuchar eso. Y cuando digo que hay personas que tropiezan con lo elemental, hay creyentes que dicen, no, esto es chistoso, no importa que sea grotesco, no importa que no sea respetable, no importa que no sea amable, no importa que no sea puro, pero es gracioso, pues simplemente lo veo. Ay, Señor, es que esto es simplemente una comedia. Ay, es simplemente un comediante, es simplemente un monólogo. No, discúlpeme. Si no es puro, si no es respetable, si no es digno, pues no puedo pensar, no puedo poner mis pensamientos en esto. Estoy tropezando, me estoy saliendo del camino estrecho. Pero es que es muy difícil, pastor, pues es que la palabra del Señor dice que el camino es estrecho. ¿O no? Y cuando a mí me advierten, ojo, camino estrecho, ¿qué tengo que hacer? Pues estar pendiente, ¿cierto? Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, que nosotros estemos pendientes. Y fíjese que el contexto de Filipenses 4:8, está en cuanto a ciudadanos del cielo. Esto quiere decir que nosotros como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo, nuestra mente debe estar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo digno, en todo lo respetable, en todo lo de buen nombre. En eso debemos estar nosotros como hijos de Dios. Los ciudadanos del cielo no podemos, vuelvo y digo, estar pensando en lo que no corresponde. No podemos. Hay cosas que son legales, yo sé que ya lo he repetido en otras oportunidades, pero hay cosas que son legales, pero no son sanas, no son dignas, no son respetables. Pero no es un delito, pues no es un delito, pero no es respetable, no es sano, no es digno. Un ejemplo, hoy día las páginas para adultos son legales. Desde que no sea pornografía infantil, es legal. ¿Sí o no? Es verdad, son legales. O sea, una persona podría colocar una página de entretención para adultos, de pornografía, para hablarlo claramente, y no es un negocio ilegal. ¿Es respetable? No. Entonces yo como cristiano puedo colocar una página de esas. No, no puedo. ¿Por qué? Si no es respetable. O una casa de lenocinio. Ah, pero es que lo tengo allá en la zona que es autorizada porque el POT me dice que ahí lo puedo colocar. No es ilegal. No, no es ilegal, pero no es respetable. No es de buen nombre, no es justo, no es puro. Entonces, fíjese que nosotros muchas veces tropezamos con cosas elementales que nos hacen salir del camino del propósito de Dios. Ahora, ¿el camino es estrecho? Sí. ¿La puerta es angosta? Sí. ¿No es fácil? Sí, no es fácil, sabemos que sí. Pero Dios nos premia, Dios nos bendice por caminar en el camino estrecho. ¡Qué bendiciones! Gracias. ¡Qué bendiciones tenemos! Así como nos pidió 3 cositas, también nos da 3 cositas. ¿Qué hará por nosotros? Una, y lo leíamos allá en Job,
si fueres recto y puro, el Señor velará por ti. Es decir, te cuidará, estará pendiente de todo lo que te pase. Cuando usted mira o usted lee y busca el sentido de lo que significa velar, quiere decir que no cerrará sus ojos, que estará siempre pendiente de protegerte de tus enemigos. ¿No es una gran bendición? Cuando yo me esfuerzo por mantenerme en el camino estrecho, Dios vela por mí. ¿Quién lo cuida a usted? Dios. ¿Habrá mejor seguridad que la seguridad de Dios? No hay mejor seguridad. Sus ángeles nos acompañan. Dice en Salmo 34, verso 7, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Cuando yo camino en el camino estrecho, Dios está conmigo. Dios permanece a mi lado. ¿Cuántas veces como expresión coloquial decimos, Señor, acompáñame a esto que tengo que hacer? ¿Sí o no lo decimos? Y son cosas a veces elementales. Tengo una entrevista de trabajo, Señor, acompáñame allí. Por favorcito. Sí. Y Dios dice, yo velaré por ti. Si te mantienes en el camino estrecho, si te mantienes tranquilo, si te mantienes con tus ojos puestos en Cristo, Dios velará por ti. El Señor tiene todo lo que nosotros necesitamos. El Señor vence el mundo, el Señor vence la carne, el Señor vence a Satanás por nosotros. O sea, cuando nos libra de todos nuestros enemigos, tenemos victoria sobre nuestra vida. Amén. ¿Podemos entonces esperar cosas buenas? Sí, claro, contundentemente, sí. Por ningún motivo nosotros podemos dudar de que los planes de Dios son de bendición y no de calamidad. Bendición y no calamidad. Para hacerlo un poco amable, aunque ya estoy un poquito cogido de tiempo, yo traje una anécdota. Me acuerdo que alguna vez la había dado. Dice que un granjero vivía en una aldea por allá pequeñita, ¿sí? Y los vecinos consideraban que era un hombre afortunado porque tenía un caballo. Entonces, él decía, no, usted es muy afortunado. Y con el caballo él podía arar el campo. Un día el caballo se escapó y se le fue para las montañas. Y al enterarse los vecinos fueron allá a la casa del señor, del viejito, del granjero, y le querían consolar por la pérdida. Y le dijeron, ay, qué mala suerte, se fue el caballo. Y entonces el viejito, ¿qué les dijo? ¿Mala suerte o buena suerte? No lo sé. Unos días más tarde el caballo regresó trayendo con él varios caballos salvajes. Entonces los vecinos dijeron, ay, mire, fueron otra vez a decirle, ay, qué buena suerte. Y entonces el viejito vuelve y les dice, buena suerte, mala suerte, no lo sé. El granjero tenía un hijo. Y entonces el hijo del granjero intentó domar uno de esos caballos salvajes que regresó con el otro caballo. Y se cayó y se rompió una pierna. Los vecinos, ¿qué hicieron? Ay, qué mala suerte. ¿Qué le dijo otra vez el granjero? ¿Buena suerte o mala suerte? No lo sé. Y días más tarde aparecieron en el pueblo los oficiales del ejército reclutando a todos los jóvenes. Y el muchacho, como tenía su pierna rota, no lo pudieron reclutar. ¿Ve? No sabemos. Pero Dios tiene propósitos de bendición y nunca de calamidad para nosotros. Amén. No es buena suerte o mala suerte. Es Dios cuidándonos a nosotros. Amén. Todo lo que tenemos que ver así, Señor, tú eres el que me guarda, tú eres el que me cuida. Ay, Señor, resulta que yo quería ganarme el baloto y no me lo gané. Qué mala suerte. No, tranquilo. Qué bendición. Entonces, Dios nos guarda, Dios nos cuida. ¿Eso es hermoso o no es hermoso? Amén. Después, ¿qué dice Job? Él velará por ti. ¿Sí? Y después, ¿qué dice? Te daré el hogar que justamente mereces. Y esa es una
inmensa bendición. El hogar, las bendiciones del Señor abarcan todo el ámbito físico, emocional, espiritual, y es para todos. Mire, para Dios es fundamental un buen hogar, una buena familia. ¿Quién instituyó la familia? Dios. ¿Será que no está interesado en que tú tengas una buena familia? Es el más interesado en esto. Pero cuando nosotros cumplimos la palabra del Señor, cuando nosotros lo buscamos, busca a Dios, al Todopoderoso, nos arrepentimos y caminamos con rectitud, Él nos da el hogar que justamente merecemos. Y que aunque no me parezca al principio difícil, ese es lo que yo les he contado, parte del testimonio. Cuando Él me dijo esta palabra y me dijo, confiesa el pecado y te daré el hogar que justamente mereces, yo le decía, pero ¿cuál hogar? Si yo confieso mi esposa se va a ir. Y tenía toda la razón. No lo sé. Pero cuando cambié mi actitud, cuando busqué a Dios y cuando empecé a ser limpio y recto, el Señor empezó a darme el hogar que justamente merezco. Y cuando digo que es para todos, quiere decir que en manera recíproca ella también está recibiendo un hogar que justamente merece. Buena suerte, mala suerte, no lo sé. Eso es venganza, eso no se debe hacer. Desquite. Pero mire, camine con Dios, ame a Dios, péguese a Dios y tendrá un excelente hogar. Dios cumple sus promesas. Las enseñanzas de la Biblia son para cada uno de nosotros. Tan hermosos, eso es para Dios, ¿no? Eso es para Dios. Mire lo que dice Colosenses 3:18 y 19. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene el Señor. Pero el 19, ¿qué dice? Esposos, amen a su esposa y no sean ásperos, duros, gritones, enfadados, criticones con ella. Amen a su esposa y trátenla como a vaso más frágil. Eso es para nosotros los varones. ¿Ve? Entonces, para los dos, la enseñanza es para ambos y la exigencia para ambos. Y es igual de retadora e igual de difícil. ¿Sí o no? A los dos, porque los dos necesitamos caminar en Dios. Por favor, hogares, ámense, amen a Dios, busquen a Dios y que nosotros reflejemos un hogar como Dios quiere. Recuerde que es por la puerta estrecha, que habrá momentos difíciles, pero que tenemos un Dios que nos guarda, que nos cuida y que va allanando los caminos de nosotros. Tenemos que entender que Dios tiene propósitos para todos nosotros. Y no solo los casados, los solteros también. Los solteros también tendrán un buen hogar. Porque su hogar, ¿cuál es? El paterno. Y Dios transformará a sus padres. Y Dios hará de ese lugar un lugar maravilloso también. Ojo, no estoy diciendo perfecto. Estoy diciendo en el cual Dios estará ahí. Y la última promesa, ¿se acuerdan? Y el postrer estado, dice la palabra, dice, vamos a leerlo acá. ¿Dónde está? Busca a Dios, al Todopoderoso, y pídele que tenga compasión de ti. Si actúas con pureza y rectitud, Él velará por ti, te dará el hogar que justamente mereces, y este le va a gustar a todo el mundo. Y la riqueza que tenías no será nada comparada con la que tendrás después. Amén. Dios tiene prosperidad para nosotros. Y aquí está hablando de riqueza también, de riqueza ya física. Aquí está hablando de manera específica de prosperidad económica, de bienes, de abundancia de bienes para nosotros. Cuando nosotros leemos el libro de Job, por allá en el capítulo 42, verso 12 y 13, de manera específica para que lo puedan leer y puedan
alentarse con esto. Dice: el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas. Miren bien cómo van a comprar un corral para eso. 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. O sea, gran bendición. Dios tiene cosas hermosísimas para nosotros, pero tenemos que caminar en el propósito de Dios. La puerta estrecha, el camino angosto. No importa que sea incómodo un momento, pero Dios allanará nuestras sendas. Amén. ¿Por qué camino vamos a caminar? Por el camino angosto y por la puerta estrecha vamos a entrar. Amén. Padre del cielo, Señor, te damos gracias.